El susurro sagrado del universo, descubre el papel que juegas en tu destino. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Era una tarde común. El cielo estaba vestido de nubes grises, reflejando la tormenta que llevábamos dentro. Me senté en el suelo de mi habitación, con las piernas cruzadas, sintiendo la textura del tapiz contra mi piel. Cerré los ojos, y el mundo exterior se desvaneció. Respiré hondo, buscando la calma. Pero algo estaba diferente. Una energía chispeante me rodeaba, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Mi mente vagaba entre pensamientos caóticos. ¿Quién soy realmente? ¿Qué papel juego en este vasto universo? Las dudas comenzaron a ahogarme. Sentí un nudo en la garganta, un peso aplastante en el pecho. Entonces, en medio de la penumbra, surgió un susurro. Un eco suave en mi mente: tú eres parte del diseño. Las imágenes comenzaron a fluir, luces destellando, una danza cósmica. Vislumbré símbolos antiguos enfrente de mis ojos, filamentos de destino cruzándose. Todo parecía tan claro y, sin embargo, tan confuso. Mis manos temblaban, y una sensación de asombro me invadía. ¿Cómo era posible que tantas respuestas estuvieran justo al alcance de mis dedos, y aún así se sintieran tan inalcanzables? Abrí los ojos, y el silencio era ensordecedor. Miré por la ventana, y vi cómo las hojas de los árboles danzaban, como si vibraran con una música que solo ellos podían escuchar. El cielo comenzó a iluminarse en tonos púrpuras y ocres, un espectáculo que anticipaba la tormenta. Y entonces, como un rayo que atraviesa el cielo, una idea llegó a mí: ¿qué pasaría si el universo realmente estaba intentando comunicarse conmigo? Mi corazón latía con fuerza. Las respuestas que buscaba parecían a la vez cerca y lejos. ¿Era posible realmente que cada uno de nosotros tuviera un propósito? ¿Qué me estaba enseñando el universo en ese instante? Las preguntas se agolpaban desbordando mi mente. De repente, un estruendo sacudió el aire. Un relámpago iluminó la habitación, seguido de un trueno que hizo vibrar las paredes. Sentí una javidura de miedo. ¿Era una señal? Mis pensamientos eran un torbellino. Miré hacia arriba, preguntando sin palabras al cielo, buscando respuestas en el eco del trueno. Ese momento, esa chispa de incertidumbre, dejó una marca en mi alma. La conexión era innegable. ¿Y si ese susurro sagrado del universo era solo el comienzo de algo mucho más grande? Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estés ahí, aprieta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia, conectemos. El silencio se posó en mí como el vello de un gato al que le tocas el lomo, suave pero inquietante. Después del estruendo, una extraña calma se apoderó de la habitación, y me di cuenta de que el mundo exterior había cambiado. La lluvia comenzó a caer, fue una melodía sutil al principio, pero pronto se tornó en un torrente, crash tras crash, como una orquesta al unísono. Temblando de emoción y temor, decidí salir. Salí al patio trasero, sintiendo el agua golpear mi piel. El aroma de tierra mojada llenó mis pulmones, y la sensación de ser parte de este elemento, de la naturaleza misma, me invadió. Pequeñas gotas de agua parecían ser mensajeras del universo, llevándome un mensaje que aún no podía descifrar. Observé cómo las gotas caían formando pequeñas corrientes que rugían audazmente, como si me invitaran a seguir su cauce. Con cada resplandor del cielo, las preguntas en mi mente se intensificaban. ¿Por qué había sentido esa energía antes de salir? ¿Qué significaban las visiones de esos símbolos antiguos? La tormenta no solo desataba lluvia, sino también una necesidad de explorar mis propios misterios. Inspiré profundamente y, a través de la cortina de agua, seguí el camino que serpenteaba hacia el bosque cercano. La entrada al bosque era un umbral hacia lo desconocido.
Decidí dar un paso tras otro, la tierra húmeda y resbaladiza resistía mis movimientos, como si me estuviera desafiando a avanzar. Al entrar en la espesura, el sonido de la lluvia se apagó. En su lugar, un susurro tenue comenzó a resonar, un murmullo entre los árboles que parecía imitar el eco de mis pensamientos. El destino se revela a quienes se atreven a buscarlo, era un camino de luz y sombra, las hojas brillaban con la luz tenue que se filtraba a través de las nubes. Más adentro, vi un claro, y en su centro, un círculo de piedras pulidas y esculpidas por el tiempo. Sentí un temblor en el aire, como si las piedras estuvieran conectadas a una energía mayor. Era como si cada una contara una historia, y nada más que el silencio se atrevía a interrumpir el relato de sus vidas. Me acerqué, la curiosidad llenando mi corazón, y me situé en el centro del círculo. Podía sentir un latido, como un pulso vibrante que resonaba en todo mi ser. Cerré los ojos otra vez, y esta vez el susurro se volvió más claro. Aquí es donde las respuestas se entrelazan con las preguntas. Aquí es donde los elegidos encuentran su propósito. De repente, las imágenes comenzaron a surgir nuevamente, pero esta vez eran más intensas. Vislumbré caminos entrelazados, almas cruzándose, decisiones tomadas y decisiones que aún estaban por venir. Un torrente de visiones. ¿Era yo uno de esos elegidos? ¿Cuál era mi papel en este vasto tapiz tejido a mano por el universo? Justo cuando pensaba que la conexión estaba a punto de revelar su más profundo secreto, un rayo iluminó el cielo, y el eco de un trueno resonó como un rugido ancestral. Las piedras en el círculo parecieron vibrar y, en ese instante fugaz, me sentí desbordado por una energía indescriptible, un estallido de luz que me llenó de un sentido de pertenencia y de identificación. Cuando volví a abrir los ojos, no estaba solo. Una figura se materializaba entre los árboles. Era borrosa, como un susurro del pasado, y tenía un aura que parecía resonar con la luz del universo. ¿Quién era? ¿Representaba una respuesta o una nueva pregunta en mi camino? La tormenta aún resonaba en el cielo, pero ahora había algo más. Una nueva vida en esta búsqueda, un nuevo misterio que se desplegaba frente a mí. ¿Era este ser una guía o un reflejo de lo que podría llegar a ser? En ese límite difuso entre revelación y secreción, me di cuenta de que el susurro del universo aún no había terminado de contar su historia. ¿Qué nuevas verdades estaban a punto de revelarse en esta danza cósmica de destino? La figura se acercó lentamente, desdibujándose y volviéndose más clara con cada paso que daba. Era etérea, como si estuviera compuesta de fragmentos de luz y sombra, una manifestación de ideas y emociones no expresadas. Su rostro, aunque indistinto, irradiaba una calma que contrastaba con el caos de la tormenta que aún rugía más allá de los árboles. Soy el eco de lo que ha sido y lo que podría ser, su voz resonó en el aire, entrelazada con el susurro del viento. Sentí que hablaba a través de mí, tocando las fibras más profundas de mi ser. Has llegado a este espacio sagrado en busca de respuestas, pero lo que realmente anhelas es comprender la interconexión entre tu esencia y el hilo del universo. Sus palabras vibraban con un conocimiento antiguo, y mi mente se llenó de imágenes que se entrelazaban con las visiones que había visto momentos antes. Sin embargo, esta vez, lo que percibía no solo eran caminos y decisiones, eran momentos de mi vida, fragmentos de recuerdos que recuperaban su significado en el contexto de esta búsqueda. La figura me instó a mirar más profundo, a observar no solo con la vista, sino con el corazón. Cada decisión que has tomado, continuó, ha tejido un hilo en el tejido de la existencia. Cada miedo, cada amor, cada pérdida, han dejado su huella en el universo. Pero también, lo que está por venir está modelado por lo que elige ser ahora. Miré a mi alrededor, a las piedras que me rodeaban, cada una un testimonio de historias vividas, y comprendí que nadie está realmente solo en su viaje. Cada uno de nosotros es parte de un colectivo, de un vasto entramado de vidas y energías que se entrelazan y se influyen mutuamente. En este lugar, el tiempo parecía tener una nueva dimensión, me sentía suspendido, entre el pasado que conocía y un futuro lleno de potencial. De repente, el aire se volvió más pesado, y una vibración comenzó a resonar a través del círculo de piedras. Las hojas de los árboles danzaban con un fervor renovado y un brillo tenue iluminó la figura. El momento ha llegado. Debes hacer una elección, un compromiso hacia tu propio destino. Pregúntate,
¿Qué parte de ti está lista para emerger? Mis pensamientos se agolpaban, luchando por encontrar claridad. Las visiones volvieron con fuerza, vi alternativas, como caminos divergentes en un cruce, y me di cuenta de que cada camino representaba una faceta de mí mismo. Y si cada elección no era una simple bifurcación, sino una oportunidad para encarnar diferentes aspectos de mi ser, en un instante de revelación, comprendí que el viaje no se trataba solo de encontrar respuestas, sino de experimentar la riqueza de las preguntas. Tenía que aprender a abrazar lo desconocido, a entender que la incertidumbre es parte del crecimiento. Sin embargo, esa idea también traía consigo un miedo profundo. ¿Y si el camino que eligiera no me llevara a donde deseo ir? La figura parecía leer mis pensamientos. Recuerda que las elecciones son potentes, pero no son definitivas. Eres un viajero del tiempo, puedes adaptarte, cambiar y evolucionar. Cada elección es un paso hacia una nueva comprensión de ti mismo. Pregúntate entonces, ¿qué tienes miedo de perder si das ese salto? La lluvia comenzó a cesar, y la luz del sol empezó a filtrarse lentamente tras las nubes, pintando el paisaje con matices dorados. La figura se desvanecía, pero su última palabra flotó en el aire como un hechizo: cree en tu poder de transformación. Cuando su esencia se disolvió, me quedé solo en el círculo de piedras, inmerso en la luz cambiante. La tormenta me había llevado a un lugar de reflexión y autoconocimiento, pero la verdadera tormenta se desataba dentro de mí ahora, un torbellino de dudas y posibilidades. ¿Qué camino elegiría? ¿Qué parte de mí estaba dispuesta a emerger? Desde el corazón de aquel claro, la pregunta se extendió en el aire: ¿sería capaz de mirar más allá de mis miedos y abrazar la grandeza de mi propia luz? Cuando la figura desapareció por completo, la atmósfera a mi alrededor comenzó a transformarse de nuevo. Las nubes, antes pesadas y ominosas, ahora refrescaban el cielo con un azul claro, mientras un arco iris se empezaba a dibujar en el horizonte. Era como si el universo mismo estuviera respondiendo a la crisis interna que me embargaba. Sentí que los ecos de mis pensamientos aún reverberaban, buscando un lugar donde asentarse. Era un nuevo amanecer, no solo en el cielo, sino en lo más profundo de mi ser. Sin embargo, la paz que me ofrecía el entorno no lograba silenciar las preguntas que seguían golpeando contra las paredes de mi mente. Me pregunté si el eco de esa figura me había dado una pista sobre el camino a seguir. Decidí caminar hacia el borde del claro, donde un pequeño sendero se asomaba entre los árboles. Era estrecho y serpenteante, cubierto de hojas doradas que crujían bajo mis pies. Lo seguí, con la esperanza de que me llevara a más respuestas. A medida que avanzaba, los susurros del bosque comenzaron a rodearme. El canto de los pájaros, el murmullo del río en la distancia, y el leve susurro del viento se unieron en una sinfonía envolvente. Era como si la naturaleza estuviera llamándome a incorporarme a su ritmo, a dejar que el fluir de la vida me guiara. Cerré los ojos por un instante y respiré profundamente, tratando de absorber esa energía. Cuando abrí los ojos nuevamente, me encontré ante un claro mucho más pequeño, donde una pequeña fuente brotaba de entre las rocas. El agua brillaba con una luminiscencia inusual, y la luz del sol se reflejaba en sus ondas. Se sentía como un punto de conexión, un lugar donde el mundo físico y el espiritual se encontraban, y no pude evitar sentir que este era un lugar sagrado dentro de ese espacio ya sagrado. Me acerqué, arrodillándome junto al agua. Miré mi reflejo, pero lo que vi no era solo mi rostro, vi también las huellas de mis decisiones y anhelos. Era un caleidoscopio de experiencias, un mosaico de mis luchas y triunfos. Las imágenes comenzaron a fusionarse, creando un relato que iba más allá de cada uno de sus fragmentos. Entonces, una voz suave emergió del agua, como un eco de la figura anterior. Cada gota aquí tiene un significado. Cada reflexión que ves es un aspecto de ti que cuenta una historia. Pero no solo observes, siéntelo. ¿Qué emociones despiertan en ti? Sentí una oleada de emociones. La tristeza de oportunidades perdidas, la alegría de momentos vividos, la esperanza de lo que aún estaba por venir. En ese instante, comprendí que cada experiencia, buena o mala, era igualmente necesaria para que mi espíritu pudiese crecer y transformarse. El dolor y la felicidad eran dos lados de la misma moneda, cada uno enriquecía la experiencia de ser humano. A medida que contemplaba el agua, me di cuenta de que estaba en un cruce de caminos, no solo hacia el futuro,
sino hacia ese mismo momento presente en el que debía reconciliarme con mi pasado. Era inevitable, porque cada paso dado había propiciado el crecimiento que anhelaba. Pude ver con claridad que el cambio no era un enemigo, sino un aliado que me ofrecía la oportunidad de renacer, una vez más, pero entonces, un giro inesperado sucedió. De pronto, la superficie del agua se agitó, creando ondas que distorsionaban mi reflejo. Sentí una voz en mi interior que me decía que ese camino no era el único. Algo dentro de mí, una parte que había estado silenciada, comenzaba a despertar. ¿Y si hay algo más que está listo para emerger? Pensé, con esa pregunta resonando en mi mente, observé cómo un destello de luz se elevaba desde el centro de la fuente y se convertía en un vórtice danzante. Podía sentir una conexión profunda con aquello, pero también una sensación de incertidumbre. ¿Qué significaba esto? Era otro aspecto de mí que requería ser reconocido, una parte de mi ser que había permanecido oculta. La luz parecía invitarme a acercarme más, a saltar hacia lo desconocido. Con cada latido, una pregunta se aferraba a mi ser, ¿podía permitirme descubrir esa parte de mí mismo que aún no conocía? Así, me quedé atrapado entre la fascinación y el miedo, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Mientras la luz brillaba con más intensidad, me pregunté, ¿qué me depararía esta nueva revelación y qué implicaciones tendría para el viaje que había comenzado? La luz creciente en el vórtice parecía pulsar al ritmo de mi corazón, como si estuviera sincronizada con mis pensamientos más íntimos. Era un espectáculo hipnótico que desafiaba mi sentido de la realidad, y al mismo tiempo, despertaba una curiosidad en mi interior que hasta ese momento había permanecido dormida. Me preguntaba si al adentrarme en ese resplandor, perdería parte de quien era o, por el contrario, ganaría la oportunidad de encontrarme a mí mismo en una forma más auténtica. Sin poder resistir el impulso, extendí la mano hacia la luz. Cuando mis dedos tocaron su superficie luminosa, un escalofrío recorrió mi cuerpo. De inmediato, estallaron visiones en mi mente. Vi instantáneamente escenas de mi vida, pero presentadas de una manera diferente, momentos críticos transformados en aprendizajes, encuentros con personas que habían dejado huellas profundas en mí, y decisiones erradas que, lejos de ser rendiciones, eran escalones hacia la sabiduría. Una serie de imágenes simbólicas fluyó por mi conciencia. Primero, unas alas que me susurraban a seguir adelante, luego un espejo fragmentado que reflejaba mis miedos más oscuros, y finalmente, una puerta entreabierta que prometía nuevos comienzos. Sentí que cada visualización era una llamada, un recordatorio de las partes que había ignorado o menospreciado en mi viaje. Con cada imagen, otra pregunta surgía: ¿por qué temía tanto lo desconocido? Era como si la luz me ofreciera un mapa que contenía no solo mis virtudes, sino también mis sombras. Aceptar todo lo que soy resonó en mi mente como un mantra, un eco de esa figura que había visto anteriormente, sugiriendo que el camino hacia mi liberación comenzaba en la aceptación. La luz ahora me envolvía por completo, y en su abrazo cálido, las preocupaciones y ansiedades se desvanecían gradualmente. Sin embargo, justo cuando parecía encontrar claridad, un rugido distante resonó a través del bosque, como un viejo titán despertando sigilosamente de su letargo. El sonido era profundo y resonante, un recordatorio de que mi viaje espiritual era también un camino de confrontación, de batalla interna. ¿Qué sombra estás dispuesto a enfrentar? La voz del agua pareció retumbar en mi mente, desafiándome a ir más allá de lo superficial y a confrontar lo que había evitado. El vórtice empezó a desvanecerse poco a poco, como si el universo estuviera jugando con el tiempo. Sentí que las visiones eran meras insinuaciones de una búsqueda más profunda, una lucha interna que debía emprender para poder avanzar. La necesidad de explorar esta nueva faceta de mí mismo se volvió apremiante. No quería dejar que el miedo me dominara, quería encontrar luz en las sombras y comprender lo que realmente significaba el viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, el rugido seguía resonando, recordándome que cada paso hacia adelante también era una invitación a sumar más desafíos. Cerré los ojos nuevamente y, en medio del caos, traté de centrarme en mi respiración. ¿Qué pasos debo dar ahora para enfrentar lo que se oculta dentro de mí? Era la pregunta que palpitaba en mi pecho. Mientras lo pensaba, sentí que el vórtice recuperaba fuerza, como si, en su danza luminosa, pudiera ofrecerme la respuesta a pesar del miedo que amenazaba con sumergirme en la oscuridad. Así,
Con el eco del rugido resonando a mis espaldas y la luz brillando en mi frente, me preparé para lo que vendría. ¿Finalmente me atrevería a explorar esas partes olvidadas, a enfrentar lo que había mantenido a raya? El destino aguardaba, y el universo, en su sutil guía, parecía decir, elige y da el siguiente paso, porque en cada incertidumbre yace tu crecimiento. Al abrir los ojos, me encontraba completamente sumergido en la luz del vórtice, que seguía pulsando como el latido de un corazón. La intensidad de su resplandor me rodeaba, y, por un momento, sentí que mis preocupaciones se disolvían, dejándome al borde de un precipicio que conducía a lo desconocido. Guiado por una fuerza que parecía surgir desde el fondo de mi ser, decidí dar el paso adelante. El entorno comenzó a transformarse. La luz a mi alrededor se filtró, dando paso a un paisaje donde los colores vibraban con una intensidad surrealista. Los árboles se alzaban como guardianes que susurraban secretos antiguos, y el aire estuvo impregnado de una fragancia fresca y terrosa, llena de vida. Un susurro, ligero como una brisa, pareciera llevarme hacia adelante. Explora, explora, parecía decir. Aquí es donde reside tu verdad. Entonces, vislumbré algo en la distancia. Era un antiguo puente de piedra, cubierto de musgo y flores silvestres. A medida que me acercaba, la estructura parecía cobrar vida, como si también ella tuviera una historia que contar. Mientras caminaba, la superficie del puente vibraba ligeramente bajo mis pies, y de repente, una imagen emergió ante mí, un río que fluía apaciblemente, lleno de reflejos del cielo. Ese río es tu viaje. Resonó una voz en mi interior, resonante y profunda. Cada corriente representa las experiencias que has vivido, cada revés, una bifurcación. ¿Te atreverás a cruzar y sumergirte en la esencia de lo que eres? Dudé un instante. La idea de cruzar el puente significaba enfrentarse no solo a los recuerdos, sino también a las emociones no resueltas. No obstante, la luz a mi alrededor parecía manifestar un apoyo silencioso, instándome a avanzar. De modo que, con un profundo suspiro, crucé el umbral del puente. Al llegar al otro lado, me encontré en un claro iluminado por la luz del sol. Allí, el paisaje cambiaba una vez más. Comencé a notar rostros familiares en las hojas de los árboles, sus risas flotaban en el aire como ecos lejanos. Grupos de personas se reunían a mi alrededor, conversaciones llenas de amor y alegría brotaron por todas partes. Sentí como sus miradas se posaban en mí, como si me invitaran a unirme a su celebración. Sin embargo, entre toda esa luz y felicidad, también podía vislumbrar sombras danzantes que se deslizaban entre los árboles. Se movían con gracia, pero sus formas parecían grotescas y familiares, representaciones de mis temores profundos. Me acordé del espejo fragmentado que había visto antes, y comprendí que estas sombras eran la manifestación de mis inseguridades, de esos aspectos que no había querido aceptar. Mientras buscaba refugio en la alegría del claro, la voz del agua resonó en mi mente de nuevo. No puedes huir de lo que eres, la aceptación te liberará. ¿Te atreverás a confrontar el reflejo de lo que has reprimido? Quizás allí radique la clave para abrir la puerta hacia tu verdadero ser. Estas palabras me atravesaron, desafiándome una vez más. Miré hacia los árboles y las sombras, sintiendo su tirón hacia mí. Estaba en una encrucijada. Continuar evitando las partes que me incomodaban o dar un paso al frente y enfrentar lo desconocido con coraje. Las risas y la música en el claro se desvanecieron, y todo quedó en silencio. En ese vacío, la claridad del propósito se hizo evidente. Me encontré nuevamente en la encrucijada, con la luz del vórtice recordándome que el viaje nunca fue solo hacia el exterior. Ahora, más que nunca, comprendía que el verdadero viaje era hacia mi interior. ¿Cómo enfrentaré la sombra de lo que he sido y lo que debo ser? Esta pregunta se coló en mi mente, dejando un eco profundo en mi pecho mientras la luz del vórtice parecía titilar, como si estuviera contenida una respuesta que aún no podía ver. ¿Sería capaz de aceptar todo lo que soy, incluso lo que temía? Una suave brisa acarició mi rostro, rompiendo la quietud que había invadido el claro. El eco de mis pensamientos se desvaneció ante un nuevo susurro que emergió de entre las sombras. Era un sonido familiar, como el aullido distante de un lobo, pero también tenía la calidad de un canto melódico que me llamaba, invitándome a descifrar el misterio que acechaba entre lo visible y lo oculto. La luz cambió, revelando un sendero que serpenteaba a través de los árboles.
Este camino estaba adornado con piedras brillantes que emitían un suave resplandor dorado. El sendero me cautivó, y sin pensarlo dos veces, lo seguí. Cada paso me llevó más cerca de esa mezcla de luz y sombra, del corazón de mi propia historia. Mientras avanzaba, visiones comenzaron a entrelazarse con mi entorno. Imágenes de decisiones pasadas, de caminos tomados y no tomados, danzaban como mariposas a mi alrededor. Vi momentos de felicidad pura radiando en ejes temporales, pero también vislumbré la tristeza y el arrepentimiento, creando un contraste palpable con la alegría de aquellos recuerdos luminosos. La aceptación de lo que había sido y lo que no fue, pareció convertirse en el hilo conductor de ese viaje interno. Entonces, la melodía del lobo se intensificó, y la figura de un anciano apareció ante mí, sentado sobre una piedra resplandeciente. Su rostro mostraba una mezcla de sabiduría y compasión, y aunque los años lo habían marcado, su mirada resplandecía con un conocimiento profundo. Estoy aquí para guiarte en la confrontación de lo que llevas dentro, dijo con voz suave, como el murmullo de un arroyo. La sombra es parte de ti, y no puedes deshacerte de ella sin aceptar su existencia. Mis pies se detuvieron, y la visión del anciano me atrapó. ¿Cómo puedo abrazar lo que tanto temo?, pregunté, sintiendo cómo la vulnerabilidad me atravesaba. Él sonrió, con la serenidad de quien conoce la esencia del viaje. A través de la conexión. Permite que tu luz converse con tu sombra. Escucha lo que tiene que enseñarte. De repente, un torbellino de emociones me golpeó. Recordé momentos de dolor que había tratado de enterrar, las decepciones y las críticas autoinfligidas que me había negado a aceptar. En ese instante, entendí que cada hándicap que había vivido portaba su propia valentía. La sombra no era un enemigo, sino un maestro que podía enseñarme a vivir con autenticidad. Decidido, cerré los ojos y abrí mi corazón. La luz que me rodeaba se intensificó, y sentí como mis sombras se movían a mi alrededor, danzando al ritmo de mi propia respiración. Entonces, una a una, comencé a nombrar mis inseguridades, y a cada palabra pronunciada, una chispa de luz emergía del fondo de mi ser. Cada sombra que enfrentaba se convertía en un reconocimiento, cada palabra en un hilo dorado que conectaba mi presente con mi pasado. La figura del anciano asintió, y cuando levanté la vista, la música del lobo retumbaba en mi pecho, resonando como un canto de triunfo. Ahora estás en el camino de la transformación. Recuerda, el viaje no acaba aquí. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el claro comenzó a desvanecerse. Las risas y los ecos se desdibujaron, y la luz se convirtió en una nebulosa de colores que giraban en torno a mí. Justo antes de caer en esa oscuridad luminosa, una nueva pregunta brotó en mi mente, presa de la incertidumbre. Si la sombra es un maestro, ¿qué lecciones aún me aguardan en esta travesía hacia lo desconocido? Cuando abrí los ojos, me encontré ante un paisaje completamente diferente. La neblina dorada había sido sustituida por un vasto desierto de arena silenciosa que se extendía hasta el horizonte. El calor del sol se sentía en mi piel, y el aire vibrante parecía cargado de secretos no revelados. Sin embargo, en este desierto había algo sutil pero poderoso, un murmullo constante, como una melodía lejana que soplaba a través de las dunas, llevándome hacia adelante, sin un sentido claro de dirección. Seguí el eco del canto. A cada paso, la arena se movía como una corriente suave, dividiéndose en un camino que pareció abrirse para mí. Era como si la tierra misma me guiara, y una curiosidad latente creció dentro de mí mientras escuchaba las variaciones de ese susurro que me llamaba. Pronto, un destello de color apareció en el horizonte, una figura danzante abatida por los movimientos del viento. A medida que me acercaba, las formas se iban aclarando, revelando una mujer de pie entre las arenas, envuelta en un vestido de plumas que relucía con los colores del atardecer. Tenía una expresión de profunda paz, y sus ojos, luminosos y sabios, brillaban como el sol reflejado en el agua. Soy la guardiana de los vientos, dijo, su voz una melodía que resonaba en mi corazón. He esperado tu llegada para abrirte las puertas del entendimiento. El desierto es un espacio de revelación y transformación, donde las almas se encuentran a sí mismas. ¿Qué debo descubrir aquí?, le pregunté, sintiendo la emoción y el miedo entrelazados en mi pecho. El desierto es un espejo de tu interior.
En este lugar de soledad y reflexión, verás las cosas tal como son, sin las distracciones del mundo exterior. Avanza y permite que los vientos tumben lo que ya no te sirve. Con el gesto de su mano, una ráfaga de viento me envolvió. Me sentí ligero pero también muy expuesto, como si toda mi esencia estuviera al descubierto. Las visiones emergieron rápidamente, recuerdos de momentos en los que había desperdiciado mi energía en relaciones tóxicas, obligaciones que no eran mías, y sueños que había abandonado. Cada imagen traía consigo una tumultuosa mezcla de tristeza y liberación. Debes aprender a soltar, continuó la guardiana con un tono de comprensión. Como el viento que barre las hojas secas, tus cargas también deben ser llevadas por la corriente. Solo entonces podrás descubrir tu verdadero propósito. El aire vibraba a mi alrededor y sentí como las olas de energía se intensificaban. Comencé a liberar pequeñas piezas de mi ser que había aprendido a aferrarme con fuerza. Con cada exhalación, dejaba ir el miedo al juicio, la necesidad de agradar a los demás, y el anhelo de comprobar mi valía a través de factores externos. Cada despojo creaba un espacio dentro de mí, una claridad que me conectaba más profundamente con la esencia que había permanecido oculta. De repente, la guardiana alzó su mano hacia el cielo. Mira, dijo. Siguiendo su indicación, observé cómo se formaban nubes que parecían dibujar caracteres en el aire, historias de otras vidas y otras almas que habían caminado este mismo sendero. Cada una de esas nubes lleva un mensaje de sabiduría. Escucha atentamente, y sabrás cuáles son las verdades más íntimas que sostienen tu ser. Mientras entrecerraba los ojos, intentando capturar la esencia de esa nube que danzaba ante mí, una pregunta emergió con claridad: si debo aprender a soltar para avanzar, ¿qué es lo que verdaderamente deseo recuperar en este viaje hacia mí mismo? Un leve escalofrío recorrió mi columna mientras la guardiana de los vientos sonreía suavemente. En sus ojos, vi un destello de comprensión, como si estuviera presenciando una metamorfosis en mí. Todo lo que deseas recuperar tiene su raíz en el amor y la verdad, murmuró. Pero primero, debes aprender a escuchar. Los ecos del desierto te ofrecerán la guía que buscas. Con su última palabra, el viento se intensificó, llevando mi atención una vez más hacia las nubes. Comenzaron a cobrar vida, como si pudieran pensar y sentir. Algunos símbolos eran familiares, otros eran completamente desconocidos, pero todos parecían vibrar con energía, esperando que los descifrara. Sentí que una parte de mí empezaba a reconocer su significado, un susurro surgía desde lo más profundo de mi ser. Acércate, dijo la guardiana, gesticulando hacia el centro del desierto. El suelo parecía pulsar, y aunque era un paisaje mundano de arena y calor, había un poder sutil que emanaba desde el fondo del vasto paisaje. Sin dudarlo, avancé. Mis pies se hundieron levemente en la arena caliente, creando pequeños surcos que se perderían al viento. La sensación era extraña y reconfortante, como si cada paso que daba me despojara de más de lo que había llevado. Cuando llegué a un claro donde el sol iluminaba una formación de rocas, sentí un impulso de detenerme. En medio del silencio, el murmullo del viento comenzó a delinear una forma más tangible. Mi mente se inundó de visiones que eran imágenes de mi vida anterior, fragmentos de sueños no cumplidos y anhelos que habían sido enterrados. Entre las visiones, vislumbré una niñez llena de curiosidad, los días de libertad donde buscaba respuestas a preguntas fundamentales, momentos de alegría genuina que parecían ahora olvidados. Las nubes son tus recuerdos, tu historia, dijo la guardiana, quien aparecía en mi campo de visión como una sombra cálida. Ellas conservan las lecciones de ese tiempo, pero exige que tú las observes desde un lugar de integridad. ¿Qué te han traído a este momento? ¿Qué te piden que recuerdes? Las imágenes regresaron con fuerza. Vi a mi alrededor las caras de personas que me habían dejado lecciones profundas, lo doloroso y lo hermoso entrelazados. Recordé las palabras de apoyo que había recibido en momentos de crisis, y también las situaciones que me habían enseñado a cerrar la puerta a lo que no me pertenecía. Una mezcla de emociones me atravesó, una oleada de gratitud y pena, a medida que me di cuenta de que todo esto era parte de mi viaje. Ellos son parte de tu trama, continuó ella, con una voz suave que parecía leve como la brisa. No debes olvidar a quienes has sido. Cada ser que ha pasado por tu vida ha contribuido a la persona que eres hoy. ¿Qué deseas hacer con esos recuerdos?
Mientras reflexionaba, elegí el camino de la gratitud. En vez de simplemente dejar ir, quise honrar cada paso, cada error, cada acierto. Pero, al mismo tiempo, la pregunta de la guardiana persistía en mi mente: ¿qué te piden que recuerdes? Con un susurro flotando en el aire cálido, comprendí que había una verdad más profunda que aún no había descubierto. Volví a mirar las nubes, dispuestas con nuevas formas, entrelazándose y transformándose, dejando vislumbrar un futuro lleno de potencial. ¿Qué más hay que aprender para que lo que recupere de mi pasado ilumine mi camino hacia adelante? En medio del silencio del desierto, la pregunta resonó y se expandió, dejando una sensación de esperanza y expectativa. La revelación llegó como una suave brisa que arrastra las nubes y despeja el cielo. En ese vasto y sereno desierto, sentí que cada pregunta no era solo una búsqueda, sino también una invitación a la transformación. La guardiana de los vientos, con su mirada tranquila y profunda, parecía estar esperando la respuesta que emergía desde lo más íntimo de mi ser. Lo que debes recordar, querido viajero, comenzó, no son solo los momentos de dolor y de alegría, sino la esencia que reside en cada uno de ellos. Cada experiencia ha tejido un hilo de luz en tu alma, un recordatorio de que la vida no es solo un destino a alcanzar, sino un viaje a cada paso. Las imágenes en mi mente se entrelazaron de nuevo, pero esta vez no era un vislumbre de aislamiento, era la certeza de que cada uno de mis recuerdos me había traído aquí por una razón. Comprendí que, en el camino de la vida, estas experiencias se presentan para enseñarme, para permitirme crecer y transformarme sin mirar hacia atrás con arrepentimiento, sino con gratitud. El propósito no es simplemente encontrar lo que has perdido, continuó, sus palabras flotando suavemente en el aire. Es reconectar con la esencia de quien eres realmente, es recordar que cada sombra que has enfrentado también guarda una chispa de luz. En ese instante, sentí que todo lo que había pasado estaba interconectado, que cada fragmento de dolor, cada felicidad y cada desafío me invitaban a mirar dentro y reconocer mi poder. El desierto, con su vastedad y su silencio, se convirtió en un espejo que reflejaba no solo la soledad de mis miedos, sino también la comunidad de experiencias que forjaron mi ser. Mientras el viento soplaba con un nuevo fervor, un sutil entendimiento emergió: no necesitaba ser perfecto para avanzar. Cada paso que daba, lleno de imperfección y luz, era una pieza esencial del rompecabezas que era mi vida. La transformación no era un destino a alcanzar, sino un proceso continuo, y así lo comprendí. El viaje de volver a encontrarme no solo era un retorno a lo físico, a mis pasiones y sueños olvidados, sino una profunda aceptación de mi ser en su totalidad. Abracé la idea de que el dolor me había enseñado resiliencia, y la alegría, la capacidad de amar y ser amado. Con cada inhalación, sentí como la serenidad bañaba mi corazón. Las sombras que una vez me parecieron amenazantes empezaron a desvanecerse al ser confrontadas con el amor y la luz que había recuperado dentro de mí. No estaba solo, cada experiencia era un eco compartido entre serpenteantes sendas de almas, había un ciclo continuo de apoyo y aprendizaje en cada rincón del universo. La guardiana sonrió, y el brillo en sus ojos reflejaba no solo comprensión, sino un reconocimiento de mi viaje. Ahora que comprendes tu conexión con lo divino y lo humano, elige ser un faro de luz. Deja que tu transformación inspire a otros a buscar su propia verdad. Porque, al final, todos somos parte de este manto cósmico, tejemos sueños juntos y compartimos el destino. Mientras esas palabras se asentaban en mi corazón, comprendí el legado que debía llevar conmigo. Ser un inspirador de luz, un eco de lo que había aprendido en la búsqueda de mí mismo. En ese momento crucial, el desierto no era un lugar de pérdida, sino un vasto campo de posibilidades. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a caer dando lugar a un nuevo amanecer. La majestuosidad del universo se reflejaba en cada grano de arena y en cada susurro del viento, diciéndome que el viaje y la búsqueda son, en sí mismos, el destino. Con la luz del sol acariciando mi rostro y la energía de la conexión fluyendo a través de mí, pronuncié la frase que resonaría en mi alma para siempre: soy más que mis sombras, soy un faro de posibilidades, como el universo que me rodea. Con esa verdad resonando en mi ser, di un paso hacia adelante, listo para abrazar todo lo que estaba por venir.